presidente Chávez siempre tuvo una relación muy estrecha con la intelectualidad, ¿no? Siempre, desde esa doble vertiente también del presidente de hacer del pensamiento práctica, ¿no? Y por tanto eran encuentros muy estimulantes porque el intelectual, que a menudo está en su torre de marfil, que está construyendo, como decía Bolívar, repúblicas aéreas, ¿no? Colgadas del aire, en el diálogo con el presidente uno se obligaba a tener que bajar a tierra, a tener que traducir ese pensamiento en cosas concretas que sirvieran para la emancipación, ¿no? Entonces era, por un lado, una tensión desde la intelectualidad que reclamaba al gobierno, bueno, que se acercase a ese mundo perfecto que construimos en nuestras cabezas, y desde la perspectiva del gobierno y en el caso concreto del presidente, esa tensión a los intelectuales a que bajasen a tierra, que hicieran pueblo su pensamiento desde un principio que siempre me apasionó, y es que los pueblos nunca esperan a los teóricos para hacer sus revoluciones. Así es, y nuestro pueblo, lo comentábamos también tras cámaras, nosotros podemos, creamos un escenario para poder contrastar cómo era nuestro pueblo antes de estos 14 años y cómo era nuestro pueblo ahora en su discurso, en su actuar, en su trabajo diario, día a día en las comunidades. Se puede ver esa necesidad de seguir creando revolución, como tú lo has llamado. Los pueblos están llamados a eso, a participar en la construcción de ese país que deseamos. Y hago mención de esto porque el Plan de la Patria, que fue el programa de gobierno que presenta el presidente Hugo Chávez para desarrollarlo en estos 6 años de gobierno, el pueblo venezolano tuvo esa participación. Ellos contribuyeron a través de unas mesas de trabajo para crear este Plan de la Patria de acuerdo a esas necesidades reales y concretas. Este espacio de intelectuales es muy importante porque se fusionan no solamente de nuestro país, de América Latina, de África, de Europa, para compartir esas experiencias. ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron en esta? Fíjate que una de las cosas que ha hecho de Venezuela un lugar de referencia en el mundo es que aquí es donde con más éxito se planteó la lucha contra el neoliberalismo. Ahora que en Europa estamos empezando a probar los efectos de los planes de ajuste y de lo que significa el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, nos encontramos con que Venezuela nos está sacando cuando menos 14 años, ¿no?, de ventaja respecto a cosas que nosotros ahora estamos empezando a plantearnos, mientras que ustedes aquí hicieron la pelea y la ganaron, ¿no? Claro que queda mucho por hacer en Venezuela, pero una de las batallas principales, que era eso que parecía imposible, que era vencer al modelo neoliberal, aquí lo han hecho, ¿no? Aquí han roto con los centros tóxicos de ese sector financiero mundial, han derrotado a la derecha que trabaja para traer esos intereses, incluso le han recordado al Vaticano que recuerde que los pobres viven en los cerros y no en las mesas de los ricos. En ese sentido, yo creo que ese esfuerzo que ha hecho Venezuela, la Venezuela bolivariana, de primero romper con el modelo neoliberal y después empezar a reconstruir algo nuevo sobre la base del inventamos o erramos, reclamaba también detrás un pueblo con conciencia. El presidente solo nunca hubiera podido hacer tantas cosas, ¿no? Aquí hubo una comunión hermosa de un liderazgo muy, muy fuerte, un liderazgo muy capaz, y al mismo tiempo un pueblo que en los momentos más luminosos de la revolución estaba detrás, ¿no? Ese pueblo estaba detrás del presidente cuando le plantó cara a los Estados Unidos, estaba detrás del presidente cuando dijo en Naciones Unidas aquí huele a azufre, había pueblo detrás del presidente cuando siembra la unión cívico-militar, estaba el pueblo detrás cuando el presidente es derrocado durante 3 días y ese pueblo es el que va a recuperarlo. Y ahora vemos otra vez que está este pueblo detrás de Nicolás Maduro, ¿no?, respondiendo a ese mandato del presidente Chávez de señalar en la figura de Nicolás la persona que va a continuar dirigiendo con este pueblo detrás este proceso de
emancipación. Y ahí no habría solución, fíjate, de continuidad si no estuviera este pueblo consciente, que es lo que ha asombrado al mundo, ¿no? En todos estos, ¿qué ha ocurrido desde que el presidente se nos ausentó físicamente? Que ni siquiera el gobierno esperaba esta respuesta popular tan poderosa, ¿no? Este pueblo en la calle llorando, pero al mismo tiempo que lloraba, lleno de conciencia de que esto tenía que seguir para adelante, de que tenía que apoyar a Nicolás Maduro, de que tenía que seguir ahondando en ese plan de la patria que no estaba cerrado. Yo creo que una vez más Venezuela ha dado una lección, ¿no?, al mundo, después de estos 14 años, una nueva lección, y es que ha roto otro maleficio, ¿no?, que condenaba a América Latina que detrás de los grandes hombres viniese un vacío. No, pues detrás de los grandes hombres ahora hay otro gran hombre, ¿no?, que es un trabajador, un obrero, que es otro regalo al mundo. Un obrero como Nicolás Maduro puede ser presidente de gobierno, y detrás todo un pueblo que ha entendido que todos somos Chávez. Juan Carlos, a ti te ha tocado palpar esa realidad, y lo noto por tus palabras, porque tú has estado aquí, has notado, vuelvo a repetir, a poner sobre la mesa la actuación del pueblo venezolano. Te ha tocado también compartir experiencias y darte cuenta de que lo que se está gestando en Venezuela es una realidad. Tú también hacías mención de diferentes momentos en donde el presidente apareció, sin duda alguna, apariciones polémicas, por así llamadas por muchos medios de comunicación privados a nivel mundial. Sin embargo, ¿cuál es la visión que tiene fuera de nuestras fronteras nuestro país? ¿Es visto nuestro país de esta manera, como tú lo estás expresando? Mira, en los años, cuando la crisis de 1929 y la Gran Depresión, ¿no?, y aquel primer viernes negro de la historia, con el hundimiento de la bolsa, en España surge la Segunda República con la posibilidad de construir un gobierno desde la izquierda que diera respuesta a un momento de crisis donde estaba emergiendo el fascismo. Bueno, pues la Segunda República fue señalada para hundirse por parte de las demás potencias, puesto que podía generar un ejemplo en ese momento. En los años 70, con la crisis del modelo keynesiano, en Chile surge la posibilidad de, a través del Frente Popular de Salvador Allende, de construir una alternativa. Bueno, pues había que acabar con el Chile de Salvador Allende y del Frente Popular, porque podía contaminar al resto de los países. En la crisis actual del modelo neoliberal, una vez más, surge un país que es Venezuela, que puede contarle al mundo que existe una posibilidad alternativa de hacer las cosas. Bueno, pues todas las baterías, las mediáticas y también las otras reales con cañones, se dirigen hacia Venezuela para tumbar la posibilidad de ejemplo de este país. Y nos hemos encontrado durante estos 14 años los ataques más brutales contra cualquier dirigente que uno ha podido ver, ¿no? El día 6, al día siguiente del fallecimiento del presidente, estuve en televisión en España con el director del diario ABC. Solamente recordarlo me estremece la brutalidad, la falta de respeto. Es decir, cómo incluso el presidente muerto les daba miedo porque sabían que iba a seguir ganando batallas. Y cómo... De hecho, aquí hubo un vocero de la oposición que se atrevió a manifestar a través de su cuenta en las redes sociales que él le temía más a la figura del presidente muerto, claro, que estando vivo. Era peligroso, muerto es invencible, ¿no?, como decíamos en un programa en España. Fíjate que necesitaban acallar la figura del presidente Chávez, necesitaban hurtarle a los pueblos del mundo la figura del presidente Chávez, y de la Venezuela bolivariana no fuera a ser que la gente encontrara ejemplos. Y durante todos estos años ha sido, ya digo, el presidente estigmatizado, ridiculizado, ha sido presentado siempre de una manera sesgada. De repente el presidente, un ejemplo que yo cuento mucho, el presidente se pone un sombrero mexicano y canta una ranchera para acercar a México hacia la UNASUR, para acercar ese país que está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, para intentarlo atraer hacia el sur. ¿Y qué hacen? Bueno, pues ponen solamente ese corte del presidente cantando una ranchera. Las rancheras en España se vinculan a la fiesta, a la juerga, al alcohol.
y presentan ese corte como que el presidente es una persona frívola que canta rancheras y lo descontextualizan de lo que realmente significaba, ¿no? O de repente el presidente está lanzando un mensaje a un pueblo que está exigiendo mayor rapidez en el proceso revolucionario y el presidente representa esa escena de exprópiese, que era una representación para decir al pueblo vamos por el buen camino, y lo presentan en Europa, miren que se le ocurre, de repente dice aquello, pues exprópiese, como si estuviera improvisando la política del gobierno. O de repente el presidente está con un millón de personas en la calle y está haciendo bromas con su pueblo, con Mr. Danger, está jugando con su pueblo porque es presidente de Venezuela, no es un presidente de Suiza, y está conectando con su pueblo y de repente te ponen un trozo solo cortado para que la gente desde Europa diga, ese presidente está loco. Pero fíjate, pese a todo eso, hace unos días, por vez primera, la Puerta del Sol de Madrid, ese lugar emblemático de los indignados, se llenó de gente despidiendo al comandante Chávez. Por vez primera, fue una cosa muy sorprendente. Después Incluso de tantos, para ustedes. claro, después de tantos años estigmatizando, después de tantos años donde los que hemos estado vinculados a este proceso nos ha costado tanto explicar qué significaba el presidente Chávez, de pronto la gente dice, ahí hay cosas. Y resulta que en España ahora estamos pidiendo un proceso constituyente. Bueno, pues ustedes ya hace 14 años pusieron en marcha un proceso constituyente. Y nosotros estamos diciendo que qué demonios ocurre, que a la gente la están echando de sus casas. Y ustedes el año pasado construyeron 200.000 viviendas. Y resulta que nosotros han subido las tasas de la universidad y los estudiantes ya no pueden pagar las tasas para estudiar en la universidad. Y ustedes tienen la segunda matrícula de estudiantes universitarios de América Latina y la quinta del mundo. Y resulta que en España estamos endureciendo las condiciones para tener una pensión. Y resulta que aquí ustedes han incorporado a 2 millones de ancianos para poder tener una pensión. Y la gente desde España dice, hey, yo quiero saber eso que está pasando en Venezuela y que me lo han estado hurtando, me lo han estado robando. Y de repente la gente está empezando a entender qué es lo que ocurre. Y está también, fíjese, creo que esto es muy importante, porque cuando ustedes aquí sufrían, España no le interesó. Cuando aquí estaban pagando los planes de ajuste, España vivía bien. A mí me interesa mucho que también España se eduque y entienda que nuestro bienestar estaba hecho sobre las espaldas de América Latina, sobre las espaldas de África, y que tenemos que entender que siempre hay un enemigo común que lo que busca es obtener privilegios sobre las espaldas de alguien, y tenemos que madurar también nosotros como pueblo y darnos cuenta de que no tenemos que obtener ningún tipo de bienestar que se haga sobre las espaldas de nadie. Y ahí seguramente habrá una posibilidad de reencontrarse los pueblos de Europa con los pueblos de América Latina. Es muy hermoso que las izquierdas emergentes en Europa, Syriza, las candidaturas populares, Izquierda Unida incluso, en España están perdiendo el miedo que tenían a identificarse con Venezuela. Y ahora que se nos ha ido físicamente el comandante, ha venido la izquierda del mundo a rendirle homenaje a esta persona que nos devolvió la posibilidad de pensar de nuevo en el socialismo y de recuperar la dignidad de la confianza en los pueblos. Es imposible no, mientras tú hablabas, ir sobre la marcha analizando lo que estás diciendo. Perdón que hable tanto. Y no sentirse, y no sentirse orgullosa, porque a raíz de que tú vas desarrollando tu diálogo, yo voy analizando de eso que tú estás diciendo y decir, cónchale, o sea, es posible que hoy en día seamos un punto de referencia para muchos países. Tú acabas de mencionar también una realidad cuando Venezuela no se encontraba dentro de estos 14 años, que es donde se ha gestado la mayor cantidad de políticas sociales en beneficio del pueblo. Creo que ningún país se había preocupado por verificar o adentrarse a nuestras fronteras y analizar, investigar qué es lo que está sucediendo en Venezuela, por qué no se reivindican a nuestros adultos mayores, por qué no hay políticas en materia de vivienda. Y es increíble cómo ahora Venezuela es el país donde está la mayor cantidad de políticas sociales. Esta mañana escuchaba yo al ministro de la Banca Pública en nuestra cadena hermana de televisión, BTV, en un programa donde hoy 2.450.000 adultos mayores
aparte de que se han incorporado al cobro de las pensiones, hoy nuestros abuelos tienen una tarjeta de débito a donde ellos mismos pueden ir al banco y esto va a disminuir las colas en los bancos. O sea, se siguen incrementando políticas, más de 300.000 viviendas. Entonces, ahí hay un trabajo del gobierno, pero articulado con ese pueblo. Tú hoy te llevas esta experiencia, participaste en este encuentro donde obviamente se abrieron un tema, el plan de la patria, de ahí surgieron otras aristas, pero ahora tú, en tu país, ¿de qué forma se van a organizar? Porque ya tú sabes que todo ese esfuerzo parte de un pueblo y es necesario que ese pueblo ahora asuma esa responsabilidad. Juan Carlos Monedero, ¿cuál va a ser entonces ese trabajo? Tú como español. Vosotros necesitasteis tiempo. A mí me gusta recordar esto porque a veces os olvidáis y creéis que todo lo que tenéis ahora viene de la nada, y no. Hay que saber valorar lo que tenéis porque también se puede perder. En Europa estamos viendo que lo que parecía irreversible, si dejas de pelear por ello, lo pierdes, ¿eh? O sea, las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y nosotros tuvimos una guerra contra la derecha, una guerra mundial en Europa, devastada, 50 millones de muertos. La izquierda derrotó a la derecha y de ahí nace el Estado social, pero nos relajamos y ahora lo estamos perdiendo. O sea, cuidado con olvidar que aquí, entre el Caracazo y la llegada del comandante Chávez, pasan 10 años. 10 años, donde el pueblo todavía no tenía la conciencia para responder, y en el año 92 hay un alzamiento, pero el pueblo no lo entiende y no apoya a los alzados del 92 y el golpe democrático, el alzamiento democrático contra ese gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez fracasa, ¿no? Dice Maquiavelo en El Príncipe que para que haya cambio social tienen que darse 3 cosas. Él pone el ejemplo de un río que de repente crece y el río se desborda y tú no puedes hacer nada porque no puedes evitar que el río crezca. Y él dice que esas son las estructuras, él lo llama fortuna. Dice también que hay un príncipe virtuoso que es el que puede prever que el río crezca, entonces hace un dique y entonces no puedes evitar que el río crezca, pero evitas las consecuencias. Él lo llama eso virtud. Y hay un tercer elemento que él dice que él lo llama la necesidad, y él dice que Ciro no hubiera podido rescatar a los persas si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados, o Moisés no hubiera podido rescatar a los israelitas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Eso es la necesidad. Y entonces tenemos ahí 3 elementos. Tenemos las estructuras objetivas, tenemos los actores, el príncipe, el actor político y la conciencia de la gente. En Venezuela, ustedes a partir del 98 tuvieron las 3. Tenían las condiciones objetivas de un pueblo abandonado, donde 6, casi 7 de cada 10 estaban en la pobreza, invisibles. O sea, las condiciones objetivas estaban. Vino el príncipe, que era el presidente Chávez, es decir, el príncipe virtuoso, a articular a las fuerzas, y luego había conciencia. Había un pueblo que sintió la necesidad de que viniera el comandante Chávez. En Bolivia, en los años 60 existían las condiciones objetivas, había mucha miseria, había un actor espectacular que era el Che Guevara, pero no había la necesidad en la gente. Como la gente no vio la necesidad de que el Che Guevara los ayudara, el Che Guevara terminó con el pecho lleno de plomo en la escuelita de la higuera. Aquí en Venezuela se juntaron las 3 cosas. Un pueblo que estaba reclamando que llegara el presidente Chávez que llegó, y las condiciones objetivas. Y en esa mezcla emergió este ejemplo maravilloso, ¿no? Insisto, lleno de problemas, con muchas tareas pendientes, cuidado con relajarse, pero que en comparación con lo que había hace 14 años esto es un sueño. En Europa todavía necesitamos todo eso. Ha emergido conciencia a través del movimiento de los indignados, ha habido cada vez mayor conciencia de que ese juego turnista entre nuestros adecos y nuestros copellanos, entre el Partido Socialista, que no tiene nada de socialista, y el Partido Popular, que no tiene nada de popular, pues se reparten el gran juego político, eso ya está viéndose en cuestión.
Las condiciones objetivas están ahí. Tenemos en España 6 millones de parados, 6 millones de desempleados. Tenemos 150 desahucios todos los días. Gente que las echamos de sus casas porque no pueden pagar. Endureciéndose la condición de vida de la gente. 2 millones de hogares donde no entra ningún ingreso. Gente otra vez mirando los cubos de basura. Falta articular los liderazgos en España. Y eso todavía está pendiente. Y eso no se puede inventar. Los liderazgos están empezando a surgir desde abajo. En el movimiento contra los desahucios están surgiendo liderazgos. En la política, jóvenes diputados que no pertenecen a la estructura política tradicional están emergiendo. Tenemos que ver que emerjan también liderazgos en la universidad, en las escuelas, en las fábricas. Y yo creo que en breve vamos a ir viendo cómo todos esos microliderazgos van a ir juntándose para construir la posibilidad de una alternativa. Estamos en ello, ¿no? Y ahí es donde ya digo, mirar hacia el sur, mirar hacia América Latina nos da luz, no para imitarlo, no vamos a cometer el error que cometió América Latina queriendo importar modelos de Europa para acá, no vamos a cometer el mismo error y pretender importar modelos de América Latina para allá, no. Pero sí que vamos a importar las preguntas, porque yo creo que una de las cosas brillantes que hizo el presidente Chávez es hacer las preguntas correctas. Y luego cada pueblo va a dar sus respuestas. Pero es muy importante acertar con las preguntas. Yo voy a permitirme preguntarte, ¿cómo evalúa Juan Carlos Monedero la oposición de nuestro país? Porque el presidente de la República siempre fue también muy abierto a lo que era el diálogo. En ningún momento él se cerró, porque al fin somos venezolanos todos y obviamente todos queremos, entre comillas, los mismos intereses, que es un país mejor a nivel económico, a nivel educativo. Quienes luchamos somos los que hoy estamos presentes aquí, y ese va a ser el legado y que vamos a dejarles a los más pequeños de nuestras casas, quienes tenemos hijos. Y el presidente de la República siempre fue muy abierto al diálogo. Sin embargo, siempre existió esa barrera, claro, en cuanto a la oposición de nuestro país. ¿Cómo evalúa Juan Carlos Monedero esa oposición? ¿Es posible así un como diálogo la derecha en los años 50, 60, sobre todo la derecha que en los años 30 se hizo fascista y luego se reconstruyó sobre la base de la democracia cristiana, con valores cristianos, con valores de redistribución de la renta? A partir de los años 70 esa derecha fue abandonando su compromiso social y se fue haciendo cada vez más neoliberal, ¿no? Una derecha que fue relajando los elementos de orden, los elementos vinculados a la religión, y fueron intercambiando esos valores por los valores del dinero, del privilegio. Y ahí tuvieron que hacer una operación, y es que ellos sobrevivían en tanto en cuanto nos convencieran de que su privilegio nos beneficiaba a todos, que es el gran truco del neoliberalismo, presentar esa gran mentira de que cualquiera podía entrar de botones en un banco y salir de director. Hace 50 años que ese sueño americano o europeo es mentira. Desde hace medio siglo nadie entra de humilde trabajador en una empresa y termina de director. Eso lo está haciendo Venezuela, que puede alguien trabajar conduciendo un autobús y ser presidente del país. Eso lo puede hacer Venezuela porque ha roto, ¿no?, con esa mentira neoliberal de que tenemos que permitir a los privilegiados gobernarnos, porque después de las migajas que caigan de su mesa nos alimentaremos los demás, ¿no? Eso es una gran mentira. Fíjate que la derecha, y se ve muy claro en Venezuela, no tiene un modelo alternativo de país. ¿Por qué fracasa la derecha en Venezuela? Sobre todo porque no tiene un modelo alternativo de país. La derecha en Venezuela vive de los errores nuestros, y me incorporo porque me considero parte de la izquierda y por tanto me considero parte también de este proceso en marcha en Venezuela. Es evidente que no hay 6 millones de oligarcas ni de privilegiados. ¿De qué vive esa gente? ¿De lo que les produce como sueño alternativo Capriles? Es imposible. Viven de nuestros errores, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo que presenta siempre la derecha es: consentid en nuestro privilegio
y mañana ya veréis cómo esto va a generar algún tipo de beneficio en vuestras mesas. Pero es mentira. Es mentira porque, y eso lo vio siempre con mucha claridad el presidente, la crisis actual del sistema capitalista no es una crisis en el sistema, sino que es una crisis del sistema. La crisis no es solamente económica, es energética, es medioambiental, es laboral, es financiera, es inmobiliaria, es decir, genera rotos en todos los ámbitos de nuestras sociedades. ¿Cuál es la esperanza que tiene alguna gente en Europa? Regresar al pasado. Pero como dice la Biblia, si miras hacia atrás te quedas convertido en estatua de sal. Marx insistía a los campesinos del siglo XIX, si queréis volver a la situación del siglo XVIII, vais a perder. Porque el molino de viento genera un tipo de sociedad, pero el molino impulsado eléctricamente o por vapor genera otro tipo de sociedad. No vamos a poder regresar al pasado, es mentira. Aunque solamente sea pensando en términos de la Pachamama, hay medio planeta Tierra que ya no es recuperable. Tenemos que interiorizar esa idea. Por tanto, eso de volver a ese pasado donde fuimos felices, siempre en tiempos de crisis la gente se pone nostálgica. Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, qué presto se va el placer, qué rápido llega el dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor, ¿no? Las coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique. En tiempos de cambio, tú miras al pasado con nostalgia, y eso le está pasando ahora a Europa. Y ese también es, de alguna manera, el soniquete, la canción repetida de la oposición en Venezuela y en todos lados, porque son iguales. Vamos a regresar a un momento del pasado donde todos éramos felices. Es mentira. Mientras tanto, esta otra mitad que se ha dado cuenta, ha evaluado, como tú lo has dicho también, en un proceso de 14 años que no todo ha sido perfecto. Han habido errores que, a medida que va también transcurriendo el tiempo, esos errores por el propio pueblo también, evaluando sus realidades, participando en la toma de decisiones, claro, poco a poco ha intentado ir corrigiendo esos errores, y creo que es un trabajo que no solamente queda de parte de los venezolanos, sino de todos los países de América Latina, África, Europa y el mundo. Claro. Es el compromiso y la responsabilidad de esa otra mitad que tú acabas de mencionar, y es el trabajo que nos queda por delante. Siempre dicen como que hay dos Venezuelas enfrentadas, hay dos Españas enfrentadas. Mentira, mentira. Hay siempre una minoría muy poderosa, que se presenta como si fuera la mitad del país, pero es mentira, ¿no? Es decir, hay una minoría, lo que pasa es que tienen medios de comunicación, tienen dinero, tienen apoyos internacionales, tienen diplomáticos, tienen familias de poder, y esa minoría, que a lo mejor son un 20%, ese voto duro de la derecha, es capaz de convencer a unos cuantos más, ¿no? Y eso lo presentan como que es la mitad del país, pero no es cierto. Es decir, el presidente Chávez le sacó 11 puntos de distancia a Capriles. Obama le sacó a Romney 3,5 puntos. Entonces, cuidado con decir, no, es que Venezuela está polarizada. Hipócritas. Hipócritas, que resulta que ahora, porque el pueblo tiene conciencia y está politizado y sabe lo que quiere, resulta que el presidente Chávez generó odio entre los venezolanos. Y cuando había 6 o 7 de cada 10 en el hambre y en el analfabetismo, ahí no había odio. Son unos hipócritas. A mí me da mucha rabia ese ejemplo. ¿No? Porque resulta que cuando tú al pueblo le explicas que tiene derechos, estás sembrando odio en el pueblo. En cambio, cuando el rico se está beneficiando de un país porque hay 6 de cada 10 que no tienen ninguna posibilidad y que están trabajando para ti, ahí no hay odio, ¿verdad? Como el pobre no protesta, todo va como una balsa de aceite.